Hola y bienvenidos al tercer episodio de Hoy América, el podcast de la Agencia de Innovación Pública Interamericana. El día de hoy conversamos con Jason Pareja. Él es un ingeniero con estudios en Stanford y en el MIT, con experiencia en el desarrollo digital, en el sector privado y en el sector público, en el gobierno del Perú, con más de 7 años de experiencia. La conversación fluyó de una buena manera y bueno, los invitamos a que se queden y disfruten de esta entrevista. Y si no han ido a ver los otros dos episodios, están en nuestro canal de YouTube, en las demás plataformas digitales para escuchar podcasts. Los invitamos a que se queden y luego vayan a escuchar las demás entrevistas. Muchísimas gracias por sintonizar. Bueno, muchísimas gracias a Jason Pareja por aceptar la invitación de nuestro podcast Hoy América. Aquí tenemos a Jason. Jason, ¿podrías dar una pequeña introducción de ti? Perfecto, Pedro. Primeramente, muchas gracias a la Agencia de Innovación Interamericana por la invitación. Estoy muy gratamente contento de estar esta tarde con ustedes. Un poco de mí, bueno, soy ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo cerca de 7 años de experiencia profesional en el sector privado y público, en las industrias de banca, telecomunicaciones, tecnología y, bueno, dentro del sector público en el Ministerio de Producción del Perú. Y tengo estudios en Stanford, en MIT y en WHU en Alemania, No te hacen falta los relacionados estudios. con... Sí, perdón. No te hacen falta los estudios. Bueno, sí, un poco, creo que de manera complementaria y como hobby, en verdad, porque sí me gusta retroalimentarme siempre de nuevas tendencias digitales, ¿no? Qué bueno. Bueno, Jason, muchísimas gracias de nuevo. Y vamos con la primera pregunta, la primera parte de nuestro podcast. Hoy América es una sección conversacional. Te voy a hacer la primera pregunta. Y bueno, aquí vamos a ir hablando, no te preocupes. Vamos a durar más o menos como 10 minutos. Eh, Perfecto. la primera pregunta es, ¿qué tipo de iniciativas deberían incluirse en el sector público de manera o de forma digital o desde este espectro del sector público para ayudar a las zonas más vulnerables? Perfecto. En este punto, tras mi experiencia en el Ministerio de Producción, podría hablar un poquito acerca de iniciativas tangibles que se podrían implementar, diferentes instrumentos, como uno que es la alfabetización digital, que se necesita mucho en zonas vulnerables, ¿no? Donde de repente las comunidades no tienen habilidades digitales para poder empezar a mejorarse lo que es la penetración de Internet, por ejemplo, ¿no? Que podría facilitar la vida a muchas personas a nivel de comunicación, educación en línea, incluso teletrabajo, ¿no? Oportunidades laborales que se podrían presentar. No, y es el caso de la gran mayoría de los sectores vulnerables en América Latina, sectores donde hay muy bajos ingresos y la verdad es que no pueden, y bueno, no son, como decías tú, analfabetas digitales y no pueden por simples cuestiones o consecuencias de sus realidades. Entonces creo que sería como una traba para América Latina, bueno, estas realidades en estos sectores. Entonces, bueno, voy con la otra pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden las organizaciones combatir los liderazgos conservadores que entorpecen la transformación digital, bueno, precisamente en estos sectores? Lo he vivido. De hecho, uno de los principales bloqueantes o barreras de entrada a la transformación digital dentro de lo que es el Estado es la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que todo viene desde un cambio generacional, ¿no? Como que de repente nuevos representantes públicos que tengan como que una mayor apertura al cambio y sobre todo como una cultura mucho más ágil, ¿no? Y empática con los cambios tecnológicos. Claro. Es fundamental. ¿Alguna experiencia en concreto que quisieras compartir? O sea, algún momento que han habido trabas generacionales entre de repente gente de tu generación con otras personas. Sí, de hecho yo entré como coordinador de transformación digital el año pasado. Vuelvo a mencionarlo al Ministerio de Producción. Fue una experiencia bastante enriquecedora, de hecho. La primera de mi parte dentro del sector del Estado. Y sí fue interesante cómo convivían diferentes generaciones con un mindset muy particular cada una de ellas. Entonces tenías que saber cómo conciliar entre ambas partes, ¿no? Porque
por un lado teníamos como que la generación que venía mucho de la cascada de lo que es la burocracia, ¿no? Para poder hacer las cosas. Y lo que impidía de repente a que se avance, que se tenga una mucho mejor eficiencia en la ejecución de los proyectos. Y la otra, bueno, que venía desde mi parte, en la que queríamos tener de repente metas mucho más a corto plazo. Entonces teníamos que buscar maneras en las que podamos tomar el expertise de la generación, bueno, ya de la vieja guardia, por así decirlo, Ok, claro. tomarla en cuenta en las nuevas metodologías ágiles que nosotros traíamos, ¿no? Y al final, o sea, pudimos como que integrarlas de la mejor manera para poder sacar los proyectos adelante, ¿no? Pero sí, Claro. fue interesante y se generó una muy buena práctica a futuro. Claro, no siempre son barreras, sino la idea es que logramos converger esos apoyos desde esas dos generaciones, o bueno, esas varias Totalmente, generaciones. no son excluyentes, sí, Perfecto. eso Bueno, es ya la idea. sabemos de tu experiencia que, bueno, que no siempre es una traba y se puede incluir en este desarrollo. Y bueno, ya entrando en coyuntura, en la coyuntura que estamos viviendo con el COVID-19, ¿qué opinas sobre el rol del gobierno, bueno, del sector público, en el aspecto digital dentro de estas coyunturas? ¿Cuál es el rol que debería tener el sector público? Bueno, por lo que me compete, ya no estoy en el Estado, bueno, he regresado al sector privado en una startup, una fintech, pero sigo dentro del ecosistema digital, ¿no? Entonces me he podido percatar de que en estos casi 2 meses que han pasado desde que inició la cuarentena, el papel del Estado no ha sido tan activo en lo que es los mecanismos digitales que se debieron haber activado. O sea, con esto quiero decir que recién desde esta semana, en el día 43 posiblemente de la cuarentena, se active lo que es el delivery de comida, por ejemplo. Y haciendo un benchmark con el resto de la región, desde Sudamérica, vemos que países como Colombia, Chile o Argentina ya han implementado tipo, los mecanismos de delivery digital con, no sé, con Rappi, con Globo, Claro, con Uber Eats, para que puedan agilizar lo que es las necesidades de las familias del delivery de comida, ¿no? Y con esto facilitar un poco más lo que es este nuevo normal, ¿no? En la sociedad. Entonces, eso sí me genera un poquito de interrogante, o sea, ¿por qué ha tomado un poco de tiempo? Quizás me imagino por las prioridades que estamos viviendo con esta crisis de salud pública, que de repente se está dando mucho más foco a lo que es el tratamiento de las personas infectadas con el virus, pero sí es un factor a tomar en cuenta en el mediano plazo, ¿no? Porque dentro de este nuevo normal se tiene que tomar mucho en cuenta lo que es las nuevas maneras de trabajo, por ejemplo, el home office, el e-learning, el e-commerce, entre otros factores, ¿no? Que van a entrar mucho a tallar y van a tener como que mucho que ver también en el consumo de las familias en adelante, ¿no? Creo que la adopción digital se va a incrementar enormemente, tanto en Perú como en Latinoamérica, y el gobierno tiene que ser parte de este cambio, ¿no? por lo menos facilitar las opciones para poder llegar a esta transformación digital. Exacto. Bueno, lo mencionas casualmente ahorita y vamos a la siguiente pregunta. Actualmente, por la coyuntura, muchas empresas del sector privado se están dando cuenta que puede reducir costos en infraestructura, en personal, eh, porque tienen las opciones, bueno, del home office, de tener a distancia a sus trabajadores, hasta reducir, eh, sí, bueno, esta cantidad de trabajadores que tienen estas empresas. ¿Crees que esa transformación digital a través del trabajo y el sector privado sea viable en América Latina en este momento con las realidades latinoamericanas a las que nos enfrentamos? Es una pregunta bastante interesante y depende mucho también de la industria, ¿no? Claro, Yo creo que hay industrias mucho más digitales que otras y que ya venían siendo parte de este proceso de transformación, con lo cual no han sido del todo golpeadas, ¿no? Las industrias que de repente tienen canales de venta o atención en línea pueden de repente tener como que al menos un periodo de sostenibilidad mucho mayor que las empresas que eran totalmente offline, ¿no? Como quizás los restaurantes o el sector del turismo, ¿no? Que creo que han sido las principalmente golpeadas. Entonces, yo creo que
haber tipo también una transformación en esos sectores, pero siempre y cuando el Estado también pueda darle como que la pauta y el acompañamiento necesario, ¿no? Que necesitan para poder reactivarse económicamente. Ahora, si hablamos un poco acerca del desempleo, yo creo que esto está impactando a todo Latinoamérica, no solamente Perú, Venezuela o algún país en particular. Hemos visto que de repente hay muchas aerolíneas, no voy a decir nombres, que ya han empezado a adoptar esta práctica y creo que es lo más natural porque realmente no, me imagino que no es sostenible, o sea, dentro de lo que es su flujo de caja poder mantener estos costos fijos, ¿no? Pero yo creo que también depende mucho también del profesional o del empleado, mejor dicho, que genere este tipo de capacidades que desde el 2020 en adelante se van a necesitar dentro del mercado laboral, ¿no? Y así pueda ser de repente más competitivo en el mercado. Yo creo que nos estamos enfrentando a una revolución digital más forzosa de la que enfrentamos a principios de siglo. Yo creo que vamos a empezar a reducir muchísimos más, sí, bueno, empleos tangibles de estar allí y vamos bueno, a evolucionar a la distancia. Creo que es una Sí, revolución más forzada que, bueno, que ese golpe de realidad digital que podemos haber tenido a principios de siglo. Bueno, me parece súper interesante, la verdad es que no. ¿Y pero, cómo lo han atajado desde el gobierno o el sector público en Perú? eh, por el lado digital, más que, o sea, un blindaje a lo que es la fuerza laboral, lo que están haciendo es brindar herramientas educativas digitales que Ok, sean un complemento a lo que es las habilidades que hoy por hoy ya tiene el peruano común, ¿no? O sea, que de repente le faltaba como que saber cómo ingresar a este tipo de herramientas digitales para poder conectarse con otras personas en línea, ¿no? O de repente, no sé, me invento educación también en línea que pueda reforzar diferentes conocimientos, no solamente digitales, sino financieros, o cómo emprender en estas circunstancias, ¿no? Que pueda de repente darle el conocimiento necesario para poder salir de esta situación, ¿no? perfecto. Bueno, claro, es fundamental que enseñemos a las personas menos favorecidas por estos procesos digitales que aprendan y que se metan en el mundo de lleno, en el nuevo mundo 2.0. Y Bueno, de hecho es interesante porque, o sea, el programa se llama Aprendo en Casa, ok, ¿ya? Y es un programa que lo enriquece no solamente el Estado, sino también diferentes entidades de la economía digital, como la academia, como el empresariado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, diferentes entidades como que enriquecen el programa, ¿no? Y esto lo está haciendo lo suficientemente potente para que realmente sea útil para todos. claro, y son los pilares de la innovación. Es importante que convergen el Estado, la sociedad civil y el sector privado para que, bueno, eh, podamos innovar de una manera correcta. Bueno, Jason, vamos con la segunda sección de nuestro programa, eh, que es la sección que te comentaba, pregunta-respuesta. Yo te voy a hacer varias preguntitas cortas y la idea es que lo respondas de la manera más rápida posible y con las primeras palabras que se tenga a la cabeza. Entonces Perfecto. quisiera que la primera pregunta fuese que me definieras en 3 palabras qué es un gobierno digital. Para mí un gobierno digital es al alcance de tus bolsillos, o sea, de tu teléfono móvil, mejor dicho, ¿Ok? eh, que sea práctico eh, y lo tenga disponible las 24 horas del día, ¿no? ¿Ok? ¿Latinoamérica está preparada para políticas de gobierno abierto? Eh, Entiendo de que hay muchos planes de trabajo que se vienen ejecutando desde hace ya 2 décadas, pero como te comenté al inicio, yo creo que la ejecución es un factor fundamental para poder nosotros alcanzar de repente los estándares de e-government que ya lo tienen en países desarrollados, ¿no? O sea, como en Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que se debería poner mucho más foco de hoy en adelante, sobre todo con estas circunstancias que estamos viviendo con el COVID,
para poder acelerar, ¿no?, ese proceso de transformación digital que necesita el gobierno y para su articulación con la ciudadanía. Claro. ¿Los gobiernos de la región han sido una barrera para la transformación digital? No sé si barrera, pero, o sea, te vuelvo a repetir de que yo creo que es un tema de prioridades, ¿no? De repente o sea, en Perú, o sea, puedo hablar que se ha priorizado de repente más el desarrollo empresarial de los sectores productivos que promover lo que es la transformación digital en los mismos, ¿no? Entonces, creo que son complementarios, pero se tiene que tener una estrategia mucho más clara y el horizonte a dónde queremos llegar con la transformación digital para sacarle el mejor provecho posible, ¿no? ¿Y las zonas más vulnerables de la región están preparadas para la transformación digital? Es que ahí va un nivel un poquito más atrás, ¿no? O sea, no solo la alfabetización digital que habíamos hablado un poquito al inicio, sino también eh, la inversión pública que viene de la mano para poder tener la conectividad necesaria y que las comunidades vulnerables se puedan empezar a conectar y entender todo este mundo digital, ¿no? Entonces, si el Estado y lo que es el empresariado no empiezan a invertir en infraestructura o adopten nuevas tecnologías para el bien de esas comunidades que son vulnerables, o sea, no se va a poder avanzar, ¿no? O sea, te doy un ejemplo claro, pero no sé si me lo permites porque estamos como que en una sección de preguntas rápidas. Ya, Cuando estuve trabajando en Telefónica hace 2 o 3 años, lideré un proyecto llamado Internet para Todos. Fui parte de este proyecto en el cual buscábamos como que dar conectividad en zonas de alta complejidad geográfica, en los Andes y en la Amazonía del Perú, ¿no? Y lo hicimos gracias a la intervención no solo de Telefónica, sino también de Google y Facebook. Entonces, con esto logramos como que mejorar la conectividad en estas zonas, comunidades realmente vulnerables, y con esto, o sea, eras parte de un cambio muy rico en términos de la calidad de vida de las personas, o sea, como que ya los niños podrían conectarse a Internet y poder explorar toda la información que podían tener a la mano para complementar sus estudios dentro de sus colegios públicos, ¿no? Eso era algo que realmente me llenaba a mí porque yo sí soy partidario y activista de lo que es de educación de calidad, ¿no? Entonces, realmente se puede dar un gran cambio través de la inyección de lo que es esta transformación digital en esas comunidades, ¿no? buenísimo, de verdad que buena iniciativa esa. Hablaremos más de eso más adelante entonces con la última pregunta. Ujú. Bueno, la última sección, pero te voy a hacer una última pregunta y quiero que me la respondas, creo que es obvia, pero quiero que decidas entre una de las dos, instituciones digitales o instituciones burocráticas. Instituciones digitales, totalmente. Perfecto, bueno, terminamos con esta sección y vamos con la última, que la idea es que logremos una conclusión de todo lo que hemos conversado y tu experiencia. Te voy a poner esta premisa para que, bueno, la desarrollemos y podamos llegar a una solución que después desarrollaremos en una investigación desde la Agencia de Innovación Pública Interamericana en nuestra página web. Entonces, ¿cuál debería ser el rol del gobierno para promover la transformación digital dentro de un esquema de desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina? Correcto. Primero que nada, o sea, ya un buen paso en Latinoamérica es que se haya tomado en cuenta lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de cara a la agenda del 2030, ¿no? Entonces, creo que deberían alinear las diferentes acciones de transformación digital a estos objetivos, ¿no? Entiendo que hay objetivos, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura e innovación que podrían estar bastante alineados a lo que se pretende hacer con la transformación digital, ¿no? Pero también del mismo modo yo creo que podría repercutir en otros objetivos como educación de calidad, reducción de la pobreza, o inclusión financiera, ¿no? Entonces, creo que todos van muy de la mano con lo que se quiere lograr, pero deberían ser objetivos bastante cuantificables, ¿no? Y sobre todo, como una lección aprendida, lo que podría sugerir es de que no se vea de repente acciones de transformación digital centralizadas, porque, o sea, Perú Ok. muchas veces se ve como Lima. Entonces, me imagino que debe ocurrir en otros países donde se pone mucho foco de repente en la capital o en las ciudades más desarrolladas y no se ve como que
al país como un todo, ¿no? Entonces, si queremos como que tener un país mucho más homogéneo en términos de adopción digital, deberíamos tener como que acciones mucho más pensadas a ecosistemas de desarrollo digital por cada una de las regiones de los países de la región, ¿no? Muy interesante eso. Es básicamente eso. Muy Sí. interesante eso el tema. Bueno, claro, que es un problema que creo que abarca a la gran mayoría de los países de la región, es que nuestros gobiernos o las políticas de los gobiernos que han pasado por nuestros estados han intentado o han implementado políticas centralizadas en las ciudades más desarrolladas. Y es en el caso de Venezuela y creo que también es en el caso de Colombia y también en el caso, creo, cuando lo explicas tú con el caso del Perú. Y bueno, creo que es un reto de nuestros gobiernos si queremos desarrollarnos digitalmente para poder entrar en el panorama de un mundo 2.0. Creo que es muy importante que primero entendamos que, que hay que ver de una manera más homogénea a nuestras naciones. Bueno, Jason, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, si tienes algo más que decir con respecto a eso, para no cortarte. Nada, o sea, ahora que me ponía a pensar un poquito acerca de este proceso que se viene a futuro, también yo creo que sería interesante desde el lado de repente de los ministerios de educación y promoción de empleo que puedan promover lo que son las nuevas carreras del futuro, ¿no? O sea, las Claro. carreras que realmente están alineadas a lo que es la digitalización. O sea, hoy por hoy, o sea, creo que como ingeniero no me veo impactado, es más, o sea, creo que todas las carreras, o sea, que tienen un entorno digital están estables, como la ingeniería, como el diseño, como las comunicaciones, marketing digital, entre otras. Y debería de repente ponerse también en la mesa carreras que realmente van a ser cotizadas en el mañana, ¿no? Sobre todo para que las nuevas generaciones o los estudiantes que están terminando ya el colegio puedan saber de repente qué opciones tienen para poder insertarse en el mercado laboral y ser exitosos, ¿no? Y poder como que vivir, como que ser parte de este proceso, ¿no? Que necesitamos y puedan aportar a la reducción de esta brecha digital que tienen los países de la región, ¿no? Qué importante eso. Y bueno, y las carreras que no están tan abocadas al tema digital, que evolucionen Total. y podamos desarrollarlas para que podamos incluirlas en estos panoramas digitales. Bueno, Jason, de Sí. verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya terminamos. Antes de finalizar, bueno, invitarlos a ver nuestro podcast anterior con el concejal de Bogotá, Juan Baena. Hablamos sobre las repercusiones del Estado para lograr mitigar la crisis del COVID-19 en Bogotá. Y en el episodio anterior hablamos sobre fake news y desinformación con Melania Escobar desde Venezuela. En esta ocasión con Jason Pareja. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y bueno, esperamos que podamos seguir haciendo muchas cosas juntos desde la Agencia de Innovación Pública Interamericana. Te damos las gracias. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Hoy América. Excelente.